Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a revisar la introducción que Emily Durkheim hizo en 1899 a la segunda edición del clasicazo libro de Frederick Ratzel, Antropogeografía. Bueno, como ustedes saben, el libro de Ratzel está en alemán y no está traducido ni al inglés ni al español, al menos no que yo sepa. Entonces la manera que encontré para aproximarme a los contenidos de este libro fue a través de esta introducción que encontré, que fue traducida al francés, por Michel Coté, y que está digitalizada y que lo hizo en la Universidad Laval de Quebec. Aquí están los datos, si la quieren buscar. Y bueno, pues a partir de esto es una muy buena síntesis y en la que señala algunos de los planteamientos centrales que aparecen en el libro de Ratzel. Bueno, pues a continuación vamos a verlos. La antropogeografía es el trabajo fundamental de Ratzel, señala Durkheim, en el que se exponen los principios esenciales de la ciencia que se propuso fundar, la antropogeografía o geografía humana. La idea que sirve como punto de partida para las especulaciones de antropogeografía es que el hombre se aferra al territorio en el que vive, ¿no? Y bueno, una de las primeras ideas es la siguiente. La humanidad es un pedazo del mundo. Separarlo, estudiarlo en sí mismo, sin tener en cuenta esta tierra de la cual es un elemento integral, es hacer que sea imposible entenderlo. Sin embargo, antropogeografía no tiene que lidiar con todas las influencias que el suelo puede ejercer sobre el hombre. Algunos de estos efectos solo afectan a los individuos, cambiando su constitución física y mental. Por lo tanto, pertenece a las ciencias que tratan con el hombre individual, es decir, con la fisiología y la psicología humana, ¿no? Los únicos que se refieren a la antropografía son los que tienen la generalidad suficiente para afectar la vida de los pueblos, las comunidades de todo tipo y, más particularmente aún, los que contribuyen a determinar la forma en la que los hombres se distribuyen en la superficie del mundo, porque este es el fenómeno geográfico por excelencia, ¿no? Bueno, entonces el primer planteamiento central es que la antropogeografía se ocupa únicamente de las influencias de la Tierra que ésta ejerce sobre los grupos humanos y no sobre los individuos en particular. Tres problemas son de los que se debe encargar la antropogeografía. En primer lugar, establecer cómo los hombres se distribuyen en la Tierra en términos de raza, religión, extensión, población, etc. Explicar esta distribución y señalar los efectos del entorno en los grupos humanos, el clima en el carácter de los pueblos, así como la influencia de la flora y la fauna en la economía. Estos son los tres puntos centrales de los que se trata antropogeografía, ¿no? Respecto a la influencia del suelo en la distribución de los grupos humanos en la Tierra, de acuerdo con Durkheim, Ratzel se ocupa de explicar cómo la naturaleza del suelo contribuye a determinar la forma en que las masas humanas se mueven en la superficie del globo, ya sea que estas masas sean grupos nacionales, religiosos o económicos. Existen fuerzas que las requieren, aquí para concentrarse, allí para extenderse, que las atraen o las repelen, que las ayudan a tener sentido hacia dónde se dirigen, el camino que siguen, etc. Y al menos algunas de estas fuerzas son inherentes a la constitución del territorio. Esta está en la página 4 de la introducción de Durkheim. Al final les voy a dejar la referencia para que la puedan citar si ustedes así lo desean, ¿no? Durkheim señala que Ratzel crea una teoría general de la migración y dice lo siguiente: el objetivo del libro es describir qué son y cómo actúan las fuerzas del terreno. Por lo tanto, es esencialmente una teoría general de la migración humana que se ofrece en esta primera parte de antropogeografía, debido a que las migraciones no son más que el conjunto de movimientos en virtud del cual las comunidades han logrado agruparse y distribuirse en el terreno en cada momento de la historia. En consecuencia, en el estudio de estos movimientos el que puede explicar la distribución de los grupos humanos en la superficie de la Tierra, ¿no? Sobre el objetivo de la antropografía, de acuerdo con Durkheim, Ratzel señala que como explicar la distribución de los grupos humanos en la Tierra, es el objetivo inmediato de investigación, la principal preocupación del antropogeógrafo debe ser, naturalmente, determinar en general en qué consisten esos movimientos colectivos, cuáles son las variedades y el mecanismo. Un libro completo de la obra está dedicado a este problema del movimiento histórico de los pueblos, ¿no? Sobre los tipos de migración, de acuerdo con Durkheim, Ratzel señala que hay todo tipo de movimientos migratorios. Sin intentar dar una clasificación exclusiva, el autor revisa rápidamente las principales formas que pueden tomar. Hay personas conscientes, es decir, que tienden hacia una meta predeterminada, y hay algunos inconscientes, es decir, que van antes que ellos.
sin un fin determinado. Estos últimos son, naturalmente, los más frecuentes, porque las masas humanas solo pueden representar de antemano el punto distante donde deben llegar solo cuando han llegado a concebir un horizonte geográfico bastante amplio, es decir, cuando conocen la Tierra, cuando tienen antigüedad histórica, que es otro de los temas que desarrolla Ratzel en sus escritos, ¿no? También sobre los tipos de migración, Ratzel señala que hay migraciones que ocurren repentinamente, en grandes masas. Otros que se realizan en pequeños grupos aislados cuyos miembros, muy a menudo, se difunden a medida que avanzan. Hay migraciones activas de pueblos que, por sí mismos, se extienden fuera de su territorio. Hay algunos pasivos que dependen del impacto de las sociedades que las invadidas reciben, o sea, que las sociedades invadidas reciben, ¿no? Hay infiltraciones lentas, que cuando se repiten, a menudo producen el efecto como las invasiones mismas, ¿no? También sobre los tipos de migración, Ratzel señala que las diferencias más marcadas son las que se deben a la naturaleza de los pueblos en movimiento, a la forma particular de su civilización. Desde este punto de vista podemos distinguir las migraciones de los pueblos pastorales, cazadores, agricultores inferiores, que se mudan cuando han agotado la fertilidad de la tierra. También sobre este tema, señala Ratzel que todas estas migraciones tienen un carácter común. Presuponen sociedades dispersas que tienen vastos espacios. Arriba están las migraciones específicas de los países altamente poblados. Estas son las migraciones colonizadoras. Finalmente, están aquellas determinadas por el comercio a medida que éste crece. Como podemos ver, hay un sinfín de razones que explican las migraciones de los pueblos, ¿no? También sobre los tipos de migración, Ratzel concluye que todas estas variedades son solo diferenciaciones del mismo diagrama que pueden representarse geográficamente. Cada migración supone un punto de partida, un punto de llegada y un camino que conduce de uno a otro. Pero el significado de estas palabras necesita ser aclarado. No debe pensarse que la migración parte de un hogar claramente circunscrito y se dirige, a lo largo de una especie de línea recta, hacia un objetivo específico. El lugar de origen es siempre una región de cierta extensión. Diferentes puntos en esta región emanan de diferentes corrientes que llegan a una nueva región, ¿no? Es decir, cuando se habla de una migración de un grupo, por ejemplo, la migración que ocurrió en la Cuenca de México a partir de la gran inundación del siglo XI, era una región completa de la que partieron grandes grupos y que se dispersaron y migraron hacia diferentes lugares, ¿no? Después, sobre los hechos geográficos que influyen en las migraciones, Ratzel resalta tres hechos: la ubicación, las fronteras y la superficie de la tierra. Respecto al primero de ellos, se deben distinguir dos elementos: cómo se ubica en relación, o sea, cómo el pueblo se ubica en relación con los pueblos vecinos, o lo que el señor Ratzel llama la situación. Y el segundo, la extensión del espacio ocupado. Respecto a la ubicación, según si la situación de un pueblo es central o periférica, es decir, si está rodeado por todas partes por otros grupos humanos o, por el contrario, si tiene al menos uno de sus lados libres, sus movimientos migratorios son necesariamente diferentes. El número de países con los que está en contacto directo, su importancia respectiva también afectan la dirección en la que se dirigen las corrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la migración está relacionada también con la situación de cada grupo, con la ubicación de cada grupo respecto a sus vecinos y también respecto a los accidentes geográficos, ¿no? Bueno, también respecto a la ubicación, que es lo siguiente, aún más relevante, pero no más marcado, es la influencia del espacio. Está claro que la expansión de una raza o una sociedad no se realiza de la misma manera, dependiendo de si puede desarrollarse en grandes espacios o si está materialmente obligada a concentrarse en un espacio más limitado o menos apretado. Esto tiene que ver con los accidentes geográficos que rodean la ubicación de un pueblo, ¿no? Por lo tanto, es una tendencia fundamental de todas las sociedades extender su base geográfica. Tienen sed de espacio. Es por eso que, a medida que avanzan, desde la infancia hasta la madurez, los vemos progresar regionalmente. Sin duda, los espacios limitados tienen un papel útil. Estos son a menudo los hogares en los que se desarrollan formas elevadas de civilización, a través de la concentración energética. Pero tan pronto como surgen necesariamente tienden a extenderse más allá de sus fronteras originales. Esta idea la desarrolla también Ratzel en el artículo que fue traducido por el general Rattenbach argentino en la década de los 70 y que está en otro video que se llama Espacio y Cultura. O sea, cómo los espacios pequeños influyen en el desarrollo cultural de los pueblos, ¿no? Respecto a las fronteras, señala Durkheim, las fronteras son más un producto que una causa determinante de los movimientos colectivos. Expresan la fuerza de expansión de las personas involucradas en sus relaciones con las fuerzas opositoras de los pueblos vecinos.
Por lo tanto, tienen formas muy diversas que reflejan la constitución específica de diferentes sociedades. Es decir, las fronteras son un producto, no una causa que determina los movimientos humanos. O sea, las fronteras son una consecuencia de los movimientos humanos. También respecto a las fronteras, señala, solo las fronteras naturales ejercen un efecto positivo en las direcciones de la migración, cuyo objetivo marcan muy a menudo. Todas las sociedades instintivamente tienden hacia los límites naturales. El estudio de las fronteras está vinculado, quizá un poco artificialmente, al de las costas, porque sirven como fronteras entre la tierra y el mar. Esto tiene que ver con la influencia geográfica, como ya lo señalamos hace un momento, ¿no? Son las fronteras naturales, ¿no? Respecto a la superficie de la Tierra, que es el tercer elemento que destaca Ratzel, de acuerdo con Durkheim, señala, bajo este encabezado se reúnen todos los factores geográficos que se mantienen con las diferentes formas que presenta el suelo en los diversos puntos del globo. Los pueblos se mueven de manera diferente dependiendo de si están bordeando un mar o confinados dentro de los continentes. Los ríos tienen una acción similar a la del mar, ¿no? Esto tiene que ver, como ya lo vimos, con los accidentes geográficos y la forma en cómo influyen en el movimiento de los pueblos, ¿no? También sobre la superficie de la Tierra señala, los continentes facilitan o dificultan la expansión, dependiendo de si las masas de la Tierra o a partir de las cuales se forman son más o menos extensas y continuas. A este respecto, el hemisferio sur presenta, en contraste con el hemisferio norte, un contraste que se ha encontrado a lo largo de la historia de la humanidad. Mr. Ratzel llega al extremo de admitir que en realidad solo hay dos razas fundamentales de la raza humana, la raza del norte y la raza del sur. Bueno, esto es un poco exagerado, pero bueno, esto es lo que señala Ratzel, ¿no? También sobre la superficie de la Tierra, señala, la configuración de los continentes también tiene su influencia. Islas, penínsulas, istmos, etc. son estudiados desde este punto de vista. Una sección especial se ocupa de los relieves del suelo. Bueno, y finalmente, sobre la influencia de la flora, la fauna y el clima en la estructura económica y el carácter de los pueblos, Durkheim resalta que Ratzel señala que los últimos 2 capítulos del libro están dedicados a la flora, a la fauna, la flora y al clima. Solo los mencionamos porque se refieren sobre todo a la forma en la que el entorno físico actúa sobre la estructura económica y el carácter de los pueblos, ¿no? Ratzel en otros de sus escritos señala, por ejemplo, que los pueblos montañeses reflejan en su carácter áspero la naturaleza ríspida del entorno en el que se desarrollan. Y el otro punto es que, bueno, pues entre mejores dotados estén los territorios de recursos naturales, pues más beneficiada será la economía del pueblo que se asiente en ese territorio. Bueno, pues en conclusión, lo que señala Durkheim es lo siguiente. Estos libros no solo son ricos desde el punto de vista de interesantes e ingeniosos, sino que han tenido un gran mérito en extraer la geografía del aislamiento en el que languideció, acercándola a la sociología, convirtiéndola en una verdadera ciencia social, y así se abrió el camino a estudios que prometen ser fructíferos. En resumen, se trata de estudiar todas las influencias que el suelo puede tener en la vida social en general. Pues bueno, jóvenes, aquí está la referencia. Si ustedes quieren citar las citas textuales que les acabo de leer, esta es la referencia, como lo pueden hacer. Y bueno, pues espero que este video les haya sido de utilidad. Cualquier duda, queja, sugerencia, comentario, lo pueden dejar aquí abajito y con gusto lo atenderé. Pues bueno, espero que estén muy bien y hasta la próxima.